¿Alguna vez has tenido en tu vida uno de esos momentos donde sin importar lo mucho que has trabajado para conseguir algo, de pronto parece que todo se pierde y que nada de lo que hiciste sirvió? Creo que muchos hemos tenido momentos así alguna vez y mi invitada de hoy no es la excepción. Ella se llama Yelgis Hernández y es la autora del libro La certeza de lo invisible, que en su subtítulo dice Resiliencia, la fuerza de transformar obstáculos en logros extraordinarios. Ella pasó de ser una niña de bajos recursos a convertirse en una líder internacional dentro de la industria aseguradora, siendo reconocida por su visión transformadora y su enfoque humano en los negocios. Atravesó caos, pérdidas, desafíos y hubo un momento en el cual llegó a perderlo completamente todo, cayendo en la ilusión de que el camino se había terminado y que se había quedado sin salidas. Esto llegó a ser algo tan abrumador para ella que llegó a pensar que la única solución era dejar de existir. A Yelgis la conocí en la escuela, cuando apenas éramos unas adolescentes, y por muchos años no supe nada de ella. Ahora la vida hace que me la encuentre de nuevo brindándome el honor de conocer su historia de resiliencia, que desde mi punto de vista puede servir de inspiración para cualquier persona que tenga un sueño y crea que su momento de lograrlo ha caducado. También es para ti si eres emigrante, si tienes un objetivo profesional no logrado aún, si eres madre o padre, si alguna vez el cansancio ha reemplazado la ilusión o si alguna vez lo perdiste todo y pensaste que no podías recuperarte. Esta historia nos deja saber lo importante que es tener certeza en lo invisible y confianza en que, aunque nada en la vida sea seguro, definitivamente todo es posible. Soy Bea García Ares y en una oportunidad la historia de una desconocida cambió mi vida para siempre. Por eso he creado este podcast de historias inspiradoras con el fin de que te sirvan como espejo para recordarte que sea cual sea tu propósito, lo puedes lograr. Hola Yelgis, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Bea, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Bueno, ¿Y tú? todo genial. ¿Desde dónde nos hablas hoy? Desde Londres, Bueno, de la City. frío por allá. Empezó a bajar la temperatura, sí, ya Aquí aquí con también. mi cuello de tortuga ligero, pero cuello de tortuga al fin. Sí, sabes, como este año he tenido que ir varias veces a Londres, me he dado cuenta que la temperatura entre Londres y Santiago es bastante parecida. Lo que pasa allí pasa aquí bastante parecido. Cuando vas allá, vas aquí, cuando subo allá, sube aquí. Ah, bueno, Es entonces muy estamos parecido. alineados. Sí, señor. Bueno, Jenny, estoy súper feliz y agradecida de tenerte aquí. Ya tu libro está en la calle, está siendo un éxito. Estoy, bueno, feliz además de podido colaborar contigo en ese proyecto. Quiero decir aquí que ya es un libro que me leí y me encantó. De verdad que, pues, el ver la historia de tu vida. Yo soy fan de las historias de resiliencia y la historia de tu vida es una historia de resiliencia en toda regla. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es, ¿por qué tu libro se llama La certeza de lo invisible? Bueno, primero que nada, gracias por leerte el libro y por todo el apoyo que me has dado a lo largo de este proceso. O sea, ayer justo comentaba con alguien que esto está en el horno desde hace 8 años, pero no fue sino hasta que nos cruzamos que le dimos vida, ¿no? Al libro, y estoy muy agradecida contigo por haberme apoyado en ese proceso y por haberme ayudado a materializar una idea que rondaba en mi mente hace tanto tiempo. Pero para responder tu pregunta sobre por qué se llama la certeza de lo invisible, podría decir que es esa realidad que ocurre sin que sepas que va a ocurrir lo que te da esa certeza. O sea, hay cosas que van a pasar en tu vida que no tienes ni la menor idea de qué va, qué situaciones van a confluir para que esas realidades se materialicen, y, y detrás de eso hay algo que no puedes ver. Hay algo que definitivamente, una fuerza que empuja a que las cosas sucedan. Y esa fuerza que empuja a que las cosas sucedan es lo que para mí me da certeza de que hay algo invisible a mis ojos, pero que va a ayudarme a que se materialice. La verdad que sí, cuando leía tu historia, hay momentos como mágicos que dices en realidad.
a veces es como demasiado loco que estas cosas pasen, que en el momento donde ya te sientes ahogada, que dices, ok, aquí pareciera que no hay salida, no hay camino, de repente, plum, aparece una persona, aparece una sensación interior, aparece un poder superior y de repente todo se vuelve a encaminar. Me gustaría que nos contaras un poquito cómo esa niña pequeñita de bajos recursos que nace en Caracas y le toca vivir en uno de los barrios más peligrosos, termina convirtiéndose en la profesional que es hoy en día, siendo una directiva desde la ciudad de Londres. ¿Cómo pasa eso? Y sobre todo, ¿qué rondaba por tu cabeza en cada uno de esos momentos que parecía que ya no había salida, que fue como lo que te dio impulso, pero desde el principio? Bueno, o sea, imagínate, yo nací en Caracas, en la parroquia San Bernardino, una parroquia muy linda, de la memoria que tengo, muy arbolada. Sin embargo, las historias no son tan lindas desde que tengo uso de razón. Tuve muchas experiencias que seguramente otras personas las han tenido, las han experimentado, pero de alguna manera yo utilicé parte de esas experiencias para capitalizar y catapultarme a lo que soy hoy día. Pero el motor detrás de todo esto fue mi abuela. Mi abuela fue y el libro está dedicado a ella, obviamente, pero mi abuela fue como esa persona que me motivó a ser quien ella, a no ser quien ella era. Y a lo mejor esto suena un poco complicado, pero, o sea, cuando yo veía a mi abuela sufriendo todas las adversidades, yo decía, yo no quiero verme de adulta así. Entonces para mí fue el motor para decidir hacer las cosas diferentes quizás. Nací en Caracas, como ya comentaste, no éramos una familia adinerada, al contrario, muy bajos recursos. Bueno, para la época de mi nacimiento era una familia de clase media normal, pero llega un momento en que mi abuela se queda sola conmigo y tiene que afrontar, atender las necesidades básicas de alimentación, de comida, de techo, pero lamentablemente ella toma decisiones equivocadas a lo largo de su vida desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, porque ella decide trabajar en la administración pública por 25 años nada más. Para ella decía, una persona que trabajó 25 años en la administración pública es suficiente. Sin embargo, ella no sopesó las consecuencias de una decisión de tal magnitud y lo que iba a trascender en nuestras vidas después de tomar esa decisión. Y lo que ocurrió fue que bueno, tuvimos momentos donde no teníamos que comer, tuvimos momentos donde no teníamos donde vivir, tuvimos momentos donde eh, mis zapatos tenían un hoyo en la suela, donde se me metía el agua de la lluvia en las medias o calcetines, y donde esa, esa situación de alguna manera inconscientemente me obligó a buscar alternativas, soluciones estratégicas que en ese momento yo no pensaba que eran estratégicas, obviamente era más un tema de supervivencia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, al ver que mi abuela tenía pocos recursos para alimentarnos y a veces comíamos un sándwich de jamón y queso o un tomate relleno de ensalada de esta que vendían ¿cómo se llama? En el envase de aluminio, estas En ensaladas latas. preparadas, enlatadas, pues yo me iba a la casa de mis compañeras de la escuela y de alguna manera yo tenía un plato de comida caliente y también tenía algo que en mi casa no existía, que era ese ambiente de familia y ese ambiente de convivencia familiar. Ver lo que era tener un hermano, ver lo que era tener una mamá y un papá en esas casas, para mí era el símbolo que representaban esas idas en las tardes a estudiar y hacer la tarea con mis compañeras de la escuela. ¿Qué ocurrió con tus padres? Pues mi memoria es escasa porque mi papá, yo no lo tuve presente en mi vida mucho tiempo, o sea, mi abuela sí intentó que yo mantuviese contacto con él, eh,
como hasta los 15 años, pero los contactos eran muy esporádicos. Yo no tengo certeza de si mi papá y mi mamá se juntan porque yo iba a nacer o realmente hubo una relación amorosa de la cual yo fui el fruto. Eso para mí siempre ha sido una incertidumbre. Lo que sí sé es que ellos no estuvieron presentes, ninguno de los dos, de una forma u otra, porque de mi mamá tengo recuerdos en la infancia hasta los 7, 8 años más o menos, y después ella se fue y como comenté antes, me deja a cargo de mi abuela. Y mi papá, pues desde muy pequeño siempre supe que él estaba en otra familia con alguien más y recuerdos algunos de momentos lindos, de fines de semana, pero no de convivencias de larga data. Entonces, para mí, la figura materna y paterna estuvieron ausentes y quien fungió como madre y padre fue mi abuela. Ok. Tu abuela entiendo que era una persona que te criaba sola, que trabajaba. Entonces, ¿cómo? O sea, vemos constantemente adolescentes, niños de bajos recursos en situaciones similares, ¿no? Estos niños no pueden estudiar, la mayoría de ellos no tienen los ingresos, no tienen las posibilidades. ¿Qué ocurrió en tu caso para que tú sí pudieses hacerlo y poder desempeñarte en la carrera que tú desempeñas hoy en día? Bueno, lo que es la escuela y lo que nosotros llamamos bachillerato en Venezuela, eso sí se lo debo totalmente a mi abuela. Mi abuela se aseguró de que yo tuviese una educación, al menos una educación hasta la educación secundaria. Eh, no tengo certeza de qué fue lo que ella hizo para que eso ocurriera en términos financieros, pero puedo asumir por las cosas que suceden después que ella hizo algún tipo de acuerdo con las escuelas donde yo eh, de donde yo obtuve mi educación, porque en Colegio Santa Cecilia, donde tú y yo nos conocimos, eh, luego de graduarme de bachiller, pues yo trabajé en ese colegio durante un par de años y yo asumo que ese trabajo en parte fue un poco en retribución por esa ayuda que a mi abuela le brindaron. Yo no puedo decir a ciencia cierta, yo estaba becada, porque esa palabra no suena en mi cabeza, pero sí puedo entender que mi abuela haya pedido favores para que yo pudiese tener una educación. Y una forma mía, aún sin saber que eso ocurrió, fue trabajar en ese lugar para retribuir ese favor que de alguna manera le habían hecho a mi abuela. No obstante, no trabajé de gratis. Ese ingreso que yo percibí trabajando en el colegio fue lo que me ayudó a mí a costear mis estudios de universidad. El primer año de mi carrera costaban 6.000 bolívares la matrícula mensual del colegio y la señora Bencit me pagaba exactamente 6.000 bolívares. La El matrícula de resto de la universidad. de la universidad, sí. Mm. Y entonces yo tenía como pagar la universidad. Los otros gastos adicionales yo tenía que pues buscarme y rebuscarme la manera de encontrar ingresos extras, porque mi abuela con una pensión del Ministerio de Sanidad, imposible. Y entonces yo trabajaba los fines de semana, yo trabajé en el Museo de los Niños, trabajé en el Teatro El Paraíso, trabajé vendiendo productos del catálogo de Avon. Yo hacía mil y una cosas para generar ingresos extras que me permitieran tener transporte para llegar a la universidad y costear libros y cualquier otro material que fuese necesario. Ok. Bueno, ahora que lo mencionas, que efectivamente nos conocimos en la escuela, increíble que, bueno, luego no tuvimos más contacto y que la vida nos reúna ahora luego de tantos años, yo súper feliz. Y en la escuela tampoco éramos así tan cercanas y yo te veía como de lejos y decía, fíjate, o sea, esto se lo he contado a mis hijos muchas veces, ¿no? Yo decía, este es el tipo de personas que todo le sale bien en la vida, ¿sabes? A veces cuando estamos metidos en nuestros propios problemas, no importa la edad, porque esto nos pasa como niños
como adolescentes y nos continúa pasando como adultos. Por ejemplo, hoy en día con las redes sociales vemos a una persona y decimos, o sea, claramente esta persona tiene todo solucionado en la vida. Y eso era lo que yo veía de ti. Fíjate, yo tenía a mi mamá, mi papá, una clase media normal y cuando yo me entero de toda esa historia, ahora de grande me puse a llorar, me puse a llorar, yo lloraba, le contaba a mis hijos, decía, no puede ser, ¿sabes? Esta chica, todo el trabajo que pasó de tener días de su vida donde no había un plato de comida caliente, donde dependía de su entorno para poder salir adelante, yo pensando que era ese tipo de personas que lo tenía todo. Supongo que también por tu actitud, por tu entereza, digamos que eras una persona como que no se le notaba nada de eso, siempre como hacia adelante, un excelente estudiante además. eh, y eso me dejó como muy, muy impresionada, como wow, fue una Sí, lección de vida. Y sí. lo comento aquí porque nos sigue pasando eso como adultos. Siempre pensamos, ah, es que ella lo logró porque claro, ella tenía mamá o tenía papá, o tuvo dinero, o viene de la familia tal, o tiene otro color de piel. Señores, nada de eso es así Sí. como lo creemos. Sí, yo recuerdo que la primera vez que viví en Londres, una persona que yo pensaba que era mi amiga me dijo una frase muy similar a la que tú acabas de mencionar. Me dijo, claro, es que tú estás aquí porque lo has tenido todo fácil en la vida. Y le dije, wow, ¿cómo se nota que no me conoces? Si conocieras un poco mi historia, sabrías que no es así. Pero yo creo que probablemente mi abuela fue bueno, ella sigue viva, gracias a Dios, va a cumplir 98 años, ahora el 6 de noviembre. Y, y yo creo que ella es una mujer muy fuerte que siempre demostró una entereza ante las adversidades que yo creo que muy pocas veces he visto en otras personas. Y creo que de alguna manera esa fue la actitud que yo asumí ante las adversidades. Pero vale la pena mencionar que yo no me sentía diferente a ninguna de ustedes. Y yo creo que eso es parte del por qué tú me veías igual. O sea, yo nunca sentí que tuviese menos que ustedes, nunca me sentí una niña pobre, yo nunca me sentí como que yo estaba marginada por la vida. Yo, yo viví mi vida lo más normal posible y eso también se lo debo a las amistades de mi abuela. En el libro contamos historias sobre personas que me llevaban a pasear los fines de semana, amiga que mi amiga Amaloa, que es mi amiga de toda la vida y que yo no tenía Barbies, pero ella las tenía todas. Entonces yo jugaba con sus Barbies y para mí, a mí me daba lo mismo si no tenía, porque ella sí las tenía y era mi amiga y entonces ella me las compartía, ¿sabes? Es como yo nunca tuve la sensación de pobreza, nunca tuve la sensación de me falta algo. Y yo creo que eso es lo más importante. O sea, siempre tuve la motivación de no verme reflejada en la situación de mi abuela. Yo siempre lo primero que quise tener fue una casa, un techo, porque vivíamos como gitanos, vivíamos de un lado a otro con las cajas que mi abuela atesoraba un montón de cosas en esas cajas y mudanza para allá y mudanza para acá. Y bueno, creo que todavía no he superado esa etapa porque me he mudado 8 veces internacionalmente, o sea que creo que todavía esa aprendizaje todavía no lo he asumido, no lo he aceptado, pero o sea, yo no tengo ni idea de la cantidad de veces que me mudé, la cantidad de veces que dormí en una habitación, en una cama individual, con mi abuela en la misma cama, teniendo las cajas arrumadas enfrente. No tienes idea de la cantidad de comidas que mi abuela preparó en una hornilla sola dentro de esa habitación. Eh, y bueno, la cantidad de arroz chino que comí en mi vida, arroz chino, para los que nos vean que no son de Venezuela, es una especie de comida rápida que existía en aquel momento. Eh, y, pero yo creo que lo importante es eso, yo nunca me sentí pobre, yo Y yo, nunca me sentí que me yo creo faltaba. Creo que eso también es como algo bueno resaltar aquí, porque hoy en día sabemos que
tenemos muchos compañeros venezolanos que han emigrado y que indiferentemente de la vida que tenían en Venezuela, tenemos las dos cosas. Gente que se acaba en Venezuela, que puede estar viviendo una vida que no se esperaba que fuese por ese camino. Y luego tenemos personas que de pronto estaban bien y al emigrar, esa sensación como de volver a empezar, como de si yo hubiese seguido con la vida que tenía, esta no sería la vida que estarían teniendo mis hijos. No estarían yendo a este colegio. Yo misma lo he vivido, yo misma lo he sentido. No estarían quizás faltando sí, dejando de ir a estas extraescolares que me gustaría que fuesen. ¿Sabes? Como cosas que uno como un día antes de ser padre o madre sueña y luego llegó el día y no pudiste. No se Ujú. pudo porque las circunstancias cambiaron. Y entonces me parece bonito lo que explicas porque al final lo que estás diciendo es todo depende de lo que los padres transmitamos a los hijos. Si tú le vas a transmitir que tú eres pobre, que a ti te fue mejor en otro momento, pero que ahora, bueno, estamos como estamos, entonces ellos van a sentir esa pobreza. Ujú. Luego ya puedes ser simplemente tú con tus cajas y hacerles sentir que todo está bien y que eso es lo normal y que bien, que sí, que puedes tener más cosas, pero ajá, ahí estamos bien, estamos en las necesidades básicas cubiertas y tu hijo, tu hija crecer sintiendo, ok, esto es lo que está bien, no soy una persona pobre, aunque quizás cuando crezcas mires hacia atrás y digas, wow, ¿sabes? Pasé por todo Sí. eso sin darme cuenta de lo que estaba pasando. Sí, mira, o sea, hay miles de historias que dejamos por fuera en el libro, porque si no el libro fuese 1000 páginas. Pero, por ejemplo, yo recuerdo en una de las casas donde vivíamos, mi abuela y yo, en una casa que a pesar de haber sido construido por su papá, y de alguna manera ser su casa, en esa casa nos sentíamos como que no pertenecíamos, porque al final esa casa la habían heredado los medios hermanos de mi abuela. Entonces, cuando llegamos nosotros allí, llegamos como, no como las dueñas, sino como las arrimadas, ¿no? Esa era la palabra. Y entonces estábamos dentro de una habitación, que esta habitación ya era un poco más grande. Debo decir que esta habitación para mí era como un palacio, porque teníamos dos camas, una cama, o sea, las teníamos puestas en L, pero además teníamos un mueble y había una televisión y mi abuela tenía la cocina adentro y tenía dos entradas la habitación, entonces al lado teníamos un baño, o sea, eso era como un palacio, pero te estoy hablando de San José Cotiza, o sea, esto es un rancho, pero que tiene dimensiones un poco más amplias de las habitaciones donde había vivido antes. Y un día esta casa que se cae en la vaguada, pero antes de eso, un día, esta casa tenía un riachuelo que pasaba por dentro de la casa, un manantial. Y entonces esa casa, obviamente, su fundación estaba en unas bases que estaban bastante afectadas por la humedad. Y un día yo estaba acostada en mi cama y de repente el techo se cae, parte del techo se cae encima de mí porque las bases y las fundaciones estaban afectadas por la humedad. Y esto fue mucho antes de que la casa se la llevara a la vaguada en 1999. Este evento que ocurre donde el Ávila se desprende y se lleva a Caraballeda y parte del litoral central en Caracas, o en La Guaira, mejor dicho, y del otro lado del cerro lo que estaba era San José Cotiza, y entonces esta casa se cae. Pero, pero mi sensación, o sea, ahora que te describo la habitación, fíjate cómo yo la veía como, wow, qué lujo tener este espacio donde yo tengo mi cama, mi abuela tiene su cama, donde yo tengo un closet, mi abuela tiene el suyo, pero esto era un cuadradito que puede haber tenido, no sé, eh, 9 metros cuadrados cuando mucho. Entonces, de 3 por 3. Entonces, no era una mansión, pero teníamos una habitación para las dos y un baño. Eso era lujo. Eso era lujo para mí. Entonces, yo creo que todo depende de la perspectiva que le deja las situaciones que estás viviendo, pero lo más importante para mí, y yo creo que fue fundamental, es que mi abuela nunca ha sido una persona de quejas, ni nunca ha sido una persona envidiosa. Entonces, la envidia te genera muchos traumas y muchos problemas, Frustración. porque tú te frustras por lo que no tienes. Entonces, eso
para mí fue fundamental en mi crianza y en mi crecimiento como persona. Y Sí. yo soy muy sencilla hoy día, o sea, inclusive viviendo en Londres y estando acá y teniendo quizás más oportunidades en la vida. Yo sigo siendo muy sencilla. Mi casa es minimalista, yo solo compro lo que realmente necesito y bueno, a veces tengo que forzarme a aceptar que me merezco darme gustos, ¿no? Porque es que está tan arraigado en mí el hecho de ser precavida, de tener control, de no gastar en exceso, que a veces digo, me lo merezco, Sí. ¿no? Y entonces de repente armar un viaje así de la noche a la mañana para celebrar un cumpleaños porque alguien me invitó en otro país, eso es un lujo que hoy día me doy. Ok, me alegro que así sea. Hablabas antes de la envidia, a veces ni siquiera es que la gente siente envidia, sino que simplemente nos comparamos con otros que creemos que porque tienen los mismos estudios o situaciones, circunstancias, tuvieron en su pasado circunstancias parecidas a la nuestra, entonces nuestra vida debería estar como la de esa persona, porque tenemos la misma edad y no necesariamente es así. A mí me encanta un reel que hay por internet que es de Mr. Bean donde hay como un carro que va andando y Mr. Bean va como en la bicicleta ahí dándole y de repente hay un semáforo que cambia, el carro que va muy rápido se tiene que parar y él pasa al lado justo cuando el semáforo se vuelve a poner en verde. Entonces al otro carro no le da tiempo de como de ponerse a su lado. Y yo creo que la vida es así. A veces sentimos que vamos muy lento comparado con otras personas y llega un momento donde el semáforo se para esas personas y todo lo que sentimos que habían adelantado hace que se detengan por las razones que sean. Y nosotros pasamos al lado. Y no quiero que esto suene como que se trata de algo de competencia. Lo digo también para que se entienda como que cada quien tiene sus tiempos y esos tiempos hay que amarlos y respetarlos, Ujú, honrarlos. ujú, tal cual. ¿Qué ocurre luego cuando ya, ok, te gradúas en la universidad? ¿Cómo es este proceso de escalada que tienes? Bueno, afortunadamente la universidad me sirvió de catapulta en el ámbito profesional, porque yo estudié administración y contaduría. Bueno, contaduría es mi especialidad y en la Universidad Católica Andrés Bello. Y en el cuarto año de la carrera, las compañías hacían una feria de empleo para contratar a estudiantes sin experiencia. Básicamente las firmas de auditoría, las Big Four, como se llaman, buscaban estudiantes sin experiencia porque pues el estudiante sin experiencia es una masa fácil de moldear a a las, digamos, a las diferentes formas que estas firmas tienen de trabajar. Entonces, eh, antes de entrar a la firma había tenido la oportunidad de hacer una pasantía y en esta pasantía recibía una remuneración que era bastante sustancial comparado con lo que ganaba antes. Pero al pasar a la firma empecé a ganar 4 veces lo que ganaba en la pasantía. ¡Wow! O sea, imagínate, ya me sentía millonaria. Y eso fue un año antes de graduarme. Entré a la firma en el cuarto año de la carrera. Fue muy revelador porque yo hasta ese momento sentía que estaba estudiando una carrera que era simplemente porque tenía que tener una profesión, no porque me gustase la carrera. Y el empezar a trabajar y ver cómo estos conocimientos que estaba adquiriendo se materializaban en el día a día profesionalmente fue como hacer clic y decir, sí, esta carrera realmente es para mí y empezar muchísimo mis estudios. Tú mencionaste que era muy buena estudiante en el colegio. Sí, en el colegio yo creo que la mayoría somos buenos estudiantes y no aprendemos cómo estudiar y cuando llegas a la universidad te das el golpe de realidad cuando dices, no sé estudiar y ahora sí tengo que ver cómo entrarle a los libros, ¿no? Entonces, para mí el primer año de la carrera fue horrible, fue fatal. De 11 materias que tenía, me quedaron 6 o aplacé 6 y para pasar al siguiente año necesitaba forzosamente pasar, aunque sea 5 de esas 6 en un periodo que se llamaba reparación
la Universidad Católica funcionaba más o menos como una escuela. Entonces para mí fue un golpe muy fuerte el pasar de ser una alumna brillante en el colegio a ser una alumna mediocre en la universidad en el primer año. Y esto cambia cuando entro a trabajar en la firma y entonces pongo en práctica los conocimientos y digo, wow, ahora sí entiendo por qué el debe se llama débito, porque el haber se llama haber, o porque se llama débito y crédito, ¿sabes? Era como, pero ¿por qué le ponen nombre diferente a lo mismo? No entendía nada. Y entonces empecé a eximir materias, nuevamente volví a ser esa alumna brillante, empecé a eximir materias y llegó un punto donde en el cuarto año creo que de las materias que tenía que presentar examen final, probablemente 3 o 4 materias no tuve que hacerlo porque ya las había aprobado a lo largo del año. Y todo esto fue gracias a entrar a la firma. Y bueno, la firma, yo siempre he tenido suerte en cada uno de los trabajos donde he estado, la firma no fue diferente. Entré siendo asistente como cualquier eh, estudiante que entra por primera vez a una firma y muy brevemente, a los 6 meses, pienso yo, ya tuve mi primer cliente sola. Esto, pues, un poco coyuntural, no había gente y era un cliente relativamente fácil, pero lo hice bien y eso me dio la oportunidad de tener otros clientes donde yo era la responsable de la cuenta y en un año creo que fui promovida a semi-senior, me salté un nivel y al año siguiente pues me tocaba ascender a gerente y hubo una fusión entre, no, no, no una fusión, perdón. Hubo una situación global que hizo que la empresa quebrase globalmente. Esto fue en el caso Enron, es un caso muy sonado y Arthur Andersen era el auditor global y para ese entonces la firma donde yo había empezado pasó a llamarse Arthur Andersen por motivos de fusiones y compras, no sé qué, que no contamos en el libro, pero te lo cuento ahora. Y lo cierto es que me despiden, porque pues despiden a todo el mundo a nivel global, no era algo en contra de Yelgis, no era algo que a mí me hubiese tocado en lo personal. Y, y a partir de allí, para mí fue una bendición. Y yo siempre he visto que las situaciones que me han ocurrido se han convertido en bendiciones, porque salgo de allí pensando, oh, no tengo trabajo. Y digo, bueno, me voy a ir a estudiar inglés. No me voy a estudiar inglés porque me llama una amiga y me dice, oye, tengo un puesto temporal en ExxonMobil, en la industria petrolera. Y resulta que todos mis clientes en la firma eran petroleros, entonces yo entendía de la industria. Me voy a trabajar a ExxonMobil con un sueldo que era el doble de lo que ganaba en la firma, con un horario que era muchísimo mejor del que tenía en la firma y con un jefe espectacular. Entonces, esa salida de la firma para mí fue una bendición, no fue una catástrofe. Y yo creo que al final de eso se trata el libro, de ver cómo es esas situaciones que nos ocurren, si las vemos desde la perspectiva de lo positivo, las podemos transformar. Obviamente, en el momento en que ocurren, yo no estoy diciendo que tengo una sonrisa oreja a oreja y estoy feliz porque me ocurrieron. En el momento en que ocurren, tienes que vivir el duelo, el dolor, la pérdida, la frustración. Tienes que vivir la situación, pero la certeza de que algo está allí para impulsarte a salir de esa situación, esa fuerza invisible que te va a transformar, es lo que hoy día creo que ha sido el motor más importante para mí. Obviamente, todo esto es visto desde una retrospectiva. En el momento yo no lo veía así, pero hoy tengo la capacidad de verlo desde esa visión de, wow, o sea, obviamente viví mi duelo. O sea, yo era feliz trabajando en la firma y eso que trabajaba 24/7, noches y fines de semana. Yo era como
no sé, como una propaganda de teléfono. Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana para la firma. Yo dormía en la firma, o sea, mi, 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 mi era tan workaholic que yo salía de la universidad y me iba a trabajar. Entonces eso no estaba bien, pero yo tampoco me reprochaba que eso estuviese mal en ese momento. A Sí. lo que voy es que, o sea, porque sucedió este despido, yo tuve la oportunidad de conocer una mejor empresa, tener mejores beneficios. Tuve la oportunidad de aprender inglés porque mi jefe era un Tex-Mex que me enseñó a hablar inglés. Y hoy día pues trabajo 24/7 en inglés. Entonces, qué bendición que haya tenido esa oportunidad, ¿no? Así es. Antes, cuando estabas hablando, mencionaste la palabra suerte. Yo después de leer tu libro, s- yo te diría que eso no es suerte. Es decir, qué bonito que lo veas así, porque al final todo es percepción, pero luego de lo que tú estudiaste, lo que trabajaste, el enfoque que pusiste en todas las cosas que hacías, mostrando un elemento diferenciador sin duda, pues a mí o sea, me dice que no es suerte. Lo que sí veo yo también es que se propiciaron, o sea, se dieron circunstancias, oportunidades que, según lo que yo interpreto del libro, no se hubiesen dado si tú no te hubieses mantenido en movimiento. Entonces, como que veo que en ningún momento se llega a tener momentos muy duros y por eso quiero invitar a todas las personas que vayan y se compren el libro. Se llama La certeza de lo invisible, lo pueden encontrar en Amazon. Llegas a tener momentos muy duros, o llega un punto en tu vida que dices, ok, hasta aquí no quiero seguir. eh, pero ni siquiera en ese momento tú te detienes, o sea, tú sigues como un motor infinito haciendo cosas, a veces apurada o enfocada, digamos, y a veces al mínimo. Incluso al mínimo tú continúas. Y en ese momento, o sea, para mí es uno de de los mayores aprendizajes de mantenerte en movimiento. Y cuando te mantienes en movimiento, digamos que si tú te mantienes caminando, en algún momento del camino aparece esa suerte, entre comillas, esa oportunidad que te permite dar el siguiente paso. Pero cuando te estancas y te dices, es que no puedo, no pude, no podré, entonces ahí dejan de aparecer esas oportunidades. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que una de las cosas más interesantes que me han ocurrido en la vida es que en ese momento, del que no vamos a entrar en detalle para dejarlo al lector que se entere de lo que estamos hablando, em, al día siguiente de ese evento llegó alguien a mi vida que me dijo, te invito a que hagas un taller de Reiki y, y me pagó el primer nivel. Era una cosa simbólica ese pago, 300 pesos en México, no es mucho, pero ese regalo de haberme puesto en el camino, de encontrar algo que me ayudase a conseguir un centro y a quizás a ver las cosas desde una perspectiva diferente, fue muy importante para mí. Tan importante fue ese encuentro mío con el Reiki que yo terminé de hacer todo mi curso y me convertí en maestra Reiki. Pero también en ese camino encontré a una amiga que me invitó a almorzar, cuidándome un poco, dándome ese apapacho, como dicen en México, ese abrazo, eh, que me comentó de una situación que había experimentado ella con sus hijas en Colombia relacionada con la visa. Y en ese momento yo estaba pasando un problema de trámites legales. Yo no estaba ilegal en México, pero tenía mi trámite estancado por meses por una situación que se escapó de mis manos. Y esa conversación con mi amiga hizo que a mí se me prendiera el foco y yo ideara una idea, valga la redundancia, para salir de ese atolladero donde estaba. Y esta idea se la vendí al que en el futuro se convertiría en mi jefe y me la compra. Y desarrollamos la idea al punto que logro resolver el trámite legal y adicionalmente vuelvo a emplearme.
porque hasta ese momento, en ese momento tan álgido en mi vida, yo estaba desempleada y había perdido todo y ya no tenía qué comer y una vez más, porque esto es una situación cíclica donde he tenido algo, mucho y poco, y lo he perdido y lo he vuelto a recuperar. Entonces en ese momento, cuando esta persona llega y de alguna manera me saca de ese estancamiento donde estuve momentáneamente, de no moverme y de decidir, bueno, hoy salgo, hoy acepto la invitación de mi amiga a hacer el Reiki, mañana acepto la invitación de mi amiga a almorzar, es lo que me dio el impulso para conseguir las soluciones a las adversidades que estaba viviendo en ese momento. Y quizás ese es el mayor aprendizaje que tengo. Pero también eh, muchas veces me he castigado por no hacer nada. Y es difícil encontrar ese balance entre no hacer nada y sentirte aún que estás en movimiento versus estar constantemente en movimiento. Sí, porque a veces no hacer nada es lo que tienes que hacer, ¿no? Exactamente, O sea, pausarte. exactamente. La pausa es importante, pero muchas veces nos infligimos, ¿sabes? El Sí. autocastigo Sí. y Estoy porque perdiendo el tiempo cuando tendría que estar haciendo esto, metiendo exactamente. currículum o yo qué sé. Exactamente. Y esta conversación la acabo de tener con dos amigos en particular este fin de semana, donde ellos se sentían así. Y yo les decía, lo que tenemos nosotros en común es que nuestro éxito y nuestro motor de vida está muy asociado a lo profesional. Y entonces cuando no estamos haciendo algo desde el punto de vista profesional, no tenemos un empleo o no estamos brillando en el ámbito profesional, sentimos que hay algo que no está completo dentro de nosotros. Pero pero hay muchas cosas que están completas dentro de nosotros. Entonces, Claro. en particular, este amigo está desempleado ahorita. Me dice, no he hecho nada, pero bueno, terminé un curso de no sé qué, y no sé qué más, y no sé qué más. Y yo, a ver, o sea, estás haciendo cosas, Claro. pero te estás tomando una pausa en lo profesional que te mereces. Y eso es tan difícil de entender y Sí. de internalizar, que hasta yo misma hoy día a veces siento eso. Pero lo que quiero transmitir con esto es que muchas veces, desde mi llegada a Londres hace 15 meses, me he dado la oportunidad de pausar. Y en esas pausas han surgido cosas tan bonitas como, por ejemplo, el libro. Sí, ok. En esos momentos donde yo pensaba que no estaba haciendo nada, estaba haciendo mucho. Y terminamos haciendo un libro. Exactamente, qué bonito eso. Te voy a hacer tres preguntas que le hago a todos mis invitados. La primera, ¿qué fue como ese factor en tu personalidad o en tu vida que te ayudó a mantenerte siempre como en el camino? Como, ok, me pauso, pero me mantengo en movimiento, me pauso. ¿Fue algo que te dijeron de pequeña, algo que viste, algo que estaba en ti innato? ¿A qué lo atribuirías? Pues yo creo que mi motor es mi abuela, ¿no? Ya yo lo Ok, comenté. ok, Ella es de alguna manera la antítesis de lo que yo quería ser, pero a su vez es el motor para lo que soy hoy día. Es como, es una espada que tiene dos, o sea, en inglés hay una forma de expresarlo muy, muy fácil, pero no sé cómo traducirlo al español, pero es como una espada de dos puntas, ¿no? O sea, ok, una de ellas apunta hacia el éxito, hacia la perseverancia, hacia seguir hacia adelante, y la otra apunta hacia lo que no quiero ser. ok. Entonces, mi abuela definitivamente fue eso, el motor, pero también el reflejo de lo que no quería hacer. Y espero que entienda, si logra leer el libro, que no es desde el lado negativo donde lo estoy percibiendo, al contrario, es el impulso que me dio de, de salir adelante. Sí, Porque yo la vi a ella en algún momento muy exitosa. O sea, yo la escuché en sus historias cuando ella trabajaba en el INOS y yo la veía muy exitosa. Lo que creo es que ella no supo capitalizar el éxito que pudo ok, haber construido. ok, ok.
Vale, la segunda pregunta, ¿qué le dirías a personas que te están escuchando ahora y que sienten que no lo están logrando? No lo están logrando ni lo van a lograr. O sea, se estancaron, no hay salida. No voy a salir de aquí, no voy a volver a tener lo que tuve, por ejemplo, o nunca voy a ascender en esta empresa, no voy a emprender, o no voy a lo que sea. No lo voy a lograr. Ya, yo me tengo que quedar así. Bueno, yo les diría que busquen a esa amiga regañona que tienen por ahí, que siempre hay una amiga que nos jala las orejas, que está ahí como apoyándonos en cualquier momento. Esa amiga o ese amigo es una persona fundamental para salir adelante. ¿Por qué? Porque esa amiga o ese amigo te va a ayudar a transitar el dolor, porque el dolor hay que transitarlo. O sea, lo que sea que estás sintiendo, dolor, rabia, frustración, angustia, lo que sea que estás transitando, tienes que vivirlo porque no vas a poder salir de donde estás si antes no le das cabida a tus sentimientos. Y después de eso, buscarte esta persona que siempre está allí, siempre hay alguien incondicional al lado de uno, siempre, con quien puedas empezar a conversar sobre las ideas que tienes, sobre eso que quizás no ves cuál es la puerta de entrada para alcanzarlo. Y esa persona seguramente te va a dar algo que tú no estás esperando. Quizás es una palabra, quizás te va a dar un número de teléfono, quizás te va a abrir la puerta de algún establecimiento. Hay alguien enfrente de ti que te va a abrir las puertas, porque eso es lo que es cierto. Esa fuerza que impulsa viene en mil y un formas. Viene a través de un extraño, a través de un amigo, a través de eh, no sé, a través de un papelito que te encuentras en el piso, a través del repartidor de volantes que te da exactamente la información que necesitas. Lo importante es que después que transites el dolor, te pongas en movimiento. Y generalmente, ¿y por qué digo que un amigo? Porque generalmente uno está tan adolorido que necesitas a alguien que te apoye. Y entonces siempre hay alguien ahí que lo apoya a uno, siempre, nunca Ok. estás solo. Ahí están todas las fuerzas invisibles siempre confabulando. Exactamente. Mi tercera pregunta tiene que ver con lo que hablabas ahora del papelito, la cosita que te encuentras. Dime, una frase, un libro, una persona que al conocerla o que al adquirirlo haya cambiado tu vida. O sea, como que haya sido un antes y un después. Escuché un día una frase o me leí un libro, esa persona que conocí a lo mejor 5 minutos, no sé, que haya sido un antes y un después para ti. Pues tengo una amiga que tampoco está reflejada en el libro, pero ella es para mí una fuente de inspiración, mi amiga Thais. Ella es la que me habla de su viaje y su experiencia con migración y el trámite legal. Para mí ella tiene una fuerza y un impulso y un motor y ella siempre está en positivo, siempre. Yo no la he visto a ella en negativo nunca. Entonces para mí es como la persona que, que me cambió la forma de pensar, ¿sabes? La Ok. persona que yo dije, wow, esta mujer se levantó, ha construido un, un emporio, como diríamos, y yo la vi desde cero hasta lo que es hoy. Y de verdad que me motiva mucho, me cambió. Su Ok. positivismo me ayuda mucho. Ok. Bueno, Yelis, gracias por todo tu tiempo. Gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí. Ya saben, el libro está disponible en Amazon. Se llama La certeza de lo invisible y es un libro hermoso, una historia hermosa de resiliencia para que la lean para vosotros, para que luego se la puedan encontrar a sus hijos. Es muy bonita. Y si nos han escuchado hasta aquí, por favor denle like al episodio si les ha gustado, dejen comentarios, todo esto nos ayuda a crecer. Compartan este episodio con alguien que de pronto ahora está estancado o que está creyendo que no lo va a lograr y háganle llegar esta historia. Si nos están escuchando de otra plataforma que no es YouTube, pónganle las 5 estrellitas allí si les ha gustado esto.
Yo en YouTube ahora mismo tengo dos podcasts mezclados. Lo puedes lograr con Expansiónate, pero luego en todas las demás plataformas están separados y todas sus interacciones son valiosas para que esto siga creciendo y sigamos expandiendo historias de resiliencia. Yelis, gracias una vez más. Deseo que sigas teniendo muchísimo éxito dentro de lo que para cada quien es el éxito. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias a ti por el tiempo y por todo lo que has contribuido con que esta historia llegue a manos de muchos, para que esta historia llegue a manos de muchos. Muchísimas gracias. A ti me he sentido profundamente honrada. Besito. Chao, chao. Besos, bye. Esto fue Lo Puedes Lograr. Yo soy Bea García Ares y con este nombre puedes encontrarme en todas las redes sociales. Recuerda suscribirte y compartir si crees que este podcast puede inspirar o ayudar a otras personas. Nos vemos en un nuevo episodio.